hasta que un día ellos me solicitaron amablemente que ya formara mi empresa. Me corrieron. Entonces, pues, en un principio fue terrible, ¿no? De hecho, casualmente me corren un 24 de diciembre. Esto de emprender no tiene que ver con un negocio, tiene que emprender incluso hasta con una relación. O sea, le aposté tanto a una relación de pareja, pero resulta que no era lo que yo esperaba, ¿no? Y ahora ya no la tengo, ¿y ahora qué sigue? Me enseñó mucho la pandemia. O sea, no podemos garantizar nada. O sea, yo siempre dije, voy a trabajar mucho para después viajar, y después me di cuenta que a lo mejor un día ya no iba a poder viajar porque pues a lo mejor ya no iba a estar viva. O sea, yo sí en ese momento sentí que había fallado. Creo que el trabajo con niños es sumamente arduo, es muy demandante, pero es el más satisfactorio. Los niños siempre que se van muy contentos. Y sus palabras me acarician el alma. Bienvenidos a un episodio más de Ecos del Emprendimiento. El día de hoy me encuentro sumamente feliz porque nos acompaña Esperanza. Ella, bien lo dice en su nombre, es la esperanza para muchos, y la verdad es que es una gran maestra de todo lo que podemos, cómo nos puede guiar en todo este proceso. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy tranquila, ¿no? En confianza. Claro que ¿sí? sí. Y pues dispuesta a poder aclarar algunas de sus dudas o todas estas inquietudes que a veces implica ir a terapia o emprender, ¿no? Fíjate que uno de los enfoques que nos gustaría mucho es esa parte de cómo orientas a estas personas que nos vemos fuertes, pero a veces flaqueamos, Claro. ¿no? Vamos a empezar un poquito por conocerte, Claro. ¿vale? Te voy a hacer unas preguntas así rápidas para romper un poquito el hielo y para que Claro. entremos más en confianza. Y tú me vas a contestar con lo primero que te venga a tu mente, ¿vale? Claro. ¿Cuál es tu comida favorita de Esperanza? Me gusta mucho la comida china, pero cuando era niña me encantaban las verdolagas en salsa verde. Qué rico, sí, cierto, típico platillo mexicano. ¿Y cuál es tu música preferida? Desde toda la vida me ha gustado mucho el heavy metal. Es algo que me acompaña y que creo que me va a acompañar para siempre. Te relaja. Sí, 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 es como esa fuente de inspiración, que me brinda energía y que también pues en momentos de mucha tristeza también ha sido como mi consuelo. La música es de gran ayuda. ¿Cuál es tu películas favoritas que te gusta? ¿Cuál es el drama que más te gusta? Me gusta mucho Harry Potter, creo que es una de las sagas que más conozco y que me ha acompañado también con el tema de ver crecer a mis hijos, pero si hay algo que me recuerda mucho mi infancia y sobre todo mi familia de origen, mis papás, mis hermanos, es la saga de Star Wars. Me gusta mucho Star Wars. ¿Y dónde le gusta ir de vacaciones a Esperanza? Pues tengo la oportunidad de, a partir de hace un par de años, de cada verano ir a Europa. Voy a Alemania a un festival justamente de Harry heavy Potter. metal. Ah, No, yo de de Harry heavy Potter. metal. Sí, sí, tuve la oportunidad el año pasado de conocer Londres, ¿no? De Alemania me brinqué a Londres. Estás. Ajá. Pero básicamente lo que me lleva a ir a Europa es justamente los festivales de metal. Qué sabroso y qué a gusto, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Híjole, es una buena pregunta. Yo creo que como alguien que disfrutó mucho la vida. Así, si alguien pregunta y qué te deja esperanza, pues eso, ¿no? Que hay que vivir cada día, hay que llevar todo, dándolo lo mejor, ¿no? Hay que estar muy en paz. Creo que es eso, ¿no? Y por último, ¿cuáles serían 3 palabras que definan a Esperanza? Híjole, yo creo que la responsabilidad, la inteligencia, y no me refiero al tema cognitivo, sino a esta inteligencia práctica que tenemos que tener todos para resolver problemas. Y, y pues creo que la música, creo que una parte de mí siempre va a ser el tema de la música, porque me ha dado mucho, incluso dentro de la carrera. Creo que sí, estabiliza y eso está algo muy padre. Y pues ya conocemos un poquito Esperanza, ahora vamos a hacer un pequeño comercial. Dinos cómo empezó Esperanza, cuál es tu nombre y dónde te ubicas. Bueno, yo soy Esperanza Ramos León, soy psicoterapeuta desde un enfoque que se llama cognitivo-conductual.
Me encuentro en 2 consultorios, uno está aquí en Cuautitlán Izcalli, en Cofradía de San Miguel 2, y el otro está en Plaza Satélite, ¿no? Clínica para niños y adultos, allá está mi otro consultorio. Y bueno, pues me dedico a dar psicoterapia a la población en general. Ah, perfecto. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más al detalle. Esperanza, para ti, ¿qué ha sido, cómo has llevado tu emprendimiento? Recuerdo que tienes ya 27 años más o menos en esta parte de terapia y 2 años ya como Esperanza. Claro. Platícame cómo ha sido un poquito ese proceso, que también no ha sido tan fácil y No. que todos tenemos altas y bajas, pero platícanos un poquito desde tu experiencia, cómo ha llegado a ser ahorita Esperanza. Bueno, yo estudié en Iztacala y una parte de estar en Iztacala era formarme como psicóloga clínica. Después que salgo de Iztacala, me dedico a hacer mis prácticas profesionales en el DIF, que está aquí en Tepozotlán, y eso como que me da muchas herramientas para poder yo tener esta confianza de poder brindar un servicio, de acompañar a personas que presentan un malestar emocional. Entonces, inmediatamente que dejo de trabajar en DIF, porque soy mamá, comienzo a montar un consultorio quizás muy, muy práctico, muy simple, un escritorio, una silla cómoda, y a ir dando esta oportunidad de contener a la gente. En un principio me acuerdo que me anuncié en una página ya vieja, todavía sigue, se llama psico.org, creo que es argentina, la verdad es que ya tiene mucho tiempo y se me hizo fácil, comenzaba todo el tema del internet, me anuncié, uno daba como promociones de la primera consulta gratis y después me acuerdo que cambié que era el 10% en la primera consulta y empecé a trabajar en forma. Aunque bueno, en ese tiempo dedicarme a la casa, a los hijos, seguir estudiando algunas veces, pues me daba la oportunidad de ocasionalmente dar terapia. Yo en promedio tendría que 5 sesiones a la semana y eso creo que eran demasiados, ¿no? Uh-huh. Yo en mi congruencia de ser psicóloga clínica planeé acompañar mucho tiempo a mis hijos. Es hasta que ellas, mis hijas de 22 años ahorita, entran a la preparatoria que me decido a buscar como otra fuente de trabajo. Entonces, pues ya como que más en forma, ir a escuelas, brindar talleres, asesorías, ¿no? Más allá de la terapia clínica que incluye sentarme y bueno, a ver, dime cuál es tu problema y vamos buscando alternativas de cambio. Pero en ese entonces, al anunciarme, un grupo de colegas me invitan a colaborar con ellos y que fuera yo la que se dedicara a dar psicoterapia para parejas mayores, porque ellos eran muy jóvenes. O sea, ellos son unos grandes emprendedores y hasta la fecha son personas a las que les tengo mucho agradecimiento porque fueron quienes me dieron como ese impulso. Yo antes de ellos no veía nada de esto, ¿no? O sea, como de formar mi empresa, no tenía como esa idea de decir, bueno, puedes poner el consultorio de Esperanza, justamente, ¿no? Estuve con ellos un buen tiempo, quizás pueda sonar un poco arrogante o presuncioso de mi parte, pero pues tenía más experiencia y quizás un poco más de habilidades en ciertas cosas, hasta que un día ellos me solicitaron amablemente que ya formara mi empresa. Me corrieron. Entonces, pues, en un principio fue terrible, ¿no? De hecho, casualmente me corren un 24 de diciembre, en Navidad, ¿no? Pensando en que pues me iban a dar mi bono de productividad, me iban a felicitar porque había yo ganado una dinámica de opiniones en nuestros sitios. Yo había sido quien había tenido más respuesta por parte de mis pacientes y pues me dijeron, ya no puedes colaborar con nosotros, ¿no? Y fue triste. Pero bueno, en cuestión de 2 o 3 semanas tuve que pensar qué iba a hacer después de esto, cómo iba a seguir yo trabajando, ¿no? Y pues quizás el apoyo más grande fue mi familia, mis hijos, que en ese momento me dijeron, pero pues es que tú ya eres Esperanza, ¿no? O sea, tú ya no necesitas detrás de ti a otra empresa que valide lo que tú haces, ¿no? Y bueno, también me acerco a algún grupo de amigos que me dan la oportunidad de decirme, pues lo único que tienes es que anunciarte más, ¿no? Haz tu página web,
vuelve a hacer la misma dinámica y pregúntales a las personas qué opinan de tu servicio a lo largo de estos años. Y es cuando empiezo ya el consultorio de Esperanza ya por mi cuenta, y la verdad es que me hicieron un favor cuando me pidieron que ya no colaborara con ellos, porque entonces me di cuenta que todo el trabajo que yo venía haciendo, pues ya nada más tenía que ser para mí. Digo, la psicología hasta antes de la pandemia siempre ha sido de manera inconstante, o sea, hay periodos en los que puede haber mucha afluencia de pacientes y por otros lados, pues en temporadas en que hay más gastos, baja un poco, pero la pandemia después de nos hace ver que somos necesarios, ¿no? Que el tema de la salud mental es importante y entonces la gente me busca, o bueno, busca hoy por los medios digitales encontrar a una persona que tenga una calidad de servicio y pues justamente lo que te da como referencia pues son las opiniones de otras personas. También una parte importante pues son personas que ya en su momento acudieron a mi servicio, que se sintieron satisfechos con lo que lograron en ese proceso psicoterapéutico y me recomiendan, ¿no? Entonces, hoy pues me siento afortunada de que hay un grupo de personas que pueden llegar por referencia de otros pacientes o porque a la hora que buscan, ya sea en un sitio en internet, pues pueden ver lo que he hecho a lo largo de este tiempo, ¿no? Creo que parte de lo que estuviste ahí con ellos también fue el que te enseñaron, ¿no? Sí, A organizar, a claro. llevar una empresa. Y como tú dices, yo tenía un poco de experiencia pues, más experiencia en cómo dar las terapias, pero también aprendiste. Y creo que eso es clave, Sí, ¿no? De un exacto. emprendedor, el estar siempre tratando de aprender, ¿no? Y a Ujú. veces lo vemos como competencia y empiezan todas esas cosas como complicadas que no aprendemos lo que tenemos que aprender. Y ¿cómo tú me imagino que hasta atiendes a todos, ¿no? Ujú. Adultos, niños y todo. ¿Cómo tú crees que es el emprendimiento, cómo funciona la parte de inteligencia emocional en un emprendimiento? Bueno, sin duda, cada que comenzamos un nuevo paso o proyecto da mucho miedo, ¿no? Nos da terror y creo que muchas veces es justamente eso lo que restringe o limita a muchas personas a hacer algo que lo hacen muy bien, ¿no? Que podrían verse beneficiados incluso de su profesionalismo, de su enseñanza o de la manera en cómo lo manejen, pero el miedo es un factor determinante. Creo yo que para poder emprender en cualquier cosa en la vida necesitas una buena fuente de apoyo, Ujú. un grupo, una red que te diga, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, no pasa nada si no se logra, porque ese es otro tema también, ¿no? El miedo al fracaso, ¿no? Y si le invierto todas mis canicas a esto y no funciona, ¿no? Entonces, pues, tener como mucha confianza y creo yo que una clave es, pues, rodearte de personas que ya sepan, Ujú. contratar, ¿no? Hace poco una de mis pacientes me decía que ella no sabía absolutamente nada de lo que es bañar a perros, Ujú. pero que ella en ese punto, pues primero se, se, se dedicó a tomar un taller para empezar una nueva empresa, se dedicó a obtener informes de cómo era este, pues los requisitos, los permisos, ¿no? Ujú. Y después también se dedicó a contratar a personas que tuvieran un gran amor por los perros y que supieran, ¿no? Ujú. Y pues obviamente supervisarlos y como tener mucha empatía con ellos para que se sintieran a gusto trabajando. Y eso es lo que me dijo, pues ha sido pieza clave, ¿no? Para que yo hoy me sienta muy feliz con mi Con- estética perruna, ¿no? Entonces creo que eso, mis pacientes me enseñan mucho también. O sea, a lo largo de todos estos años he tenido gente que no te imaginas que empezó con algo tan simple como poner un negocio de quesadillas a alguien que hoy abre franquicias de comida, ¿no? O Ujú. sea, que es gente muy, muy poderosa, no por el tema económico, sino porque su energía, la manera en cómo se dirigen con la gente, este, pues yo creo que también mucho en esto va sobre la lealtad, sobre ser correctos, ¿no? Porque al final de cuentas, si intentas dentro de lo que cabe que tengas este acompañamiento dentro de la ley, pues te vas a sentir más cobijado, ¿no? Y no Ujú. sientas que, ¡ah! Tengas miedo, Sí, ¿no? Que a claro. final de cuentas los miedos, dices, es uno de las trabas
que nos aparecen cuando estamos en un emprendimiento, Uh-huh. ¿no? Pero si lo superamos, que yo creo que eso es algo bien importante, porque muchas veces las personas no se avientan por el miedo que tienen al fracaso, como tú lo dijiste. Exacto. Cuando una persona acude a ti, por ejemplo, que diga, ay, no, es que voy a poner mi emprendimiento, pero la verdad es que me da mucho miedo al fracaso, ¿eso se puede superar? ¿Eso lo pueden Sí, trabajar? claro. Sí, porque mira, la mayoría de las personas, insisto, tienen recursos, Ujú, ¿no? O sea, no pretenden emprender en algo que son totalmente ajenos o desconocen, ¿no? Digo, yo he encontrado mucha gente que me dice, estoy estudiando administración de empresas porque quiero trabajar, pero a la larga igual tener mi empresa y ujú, saber cómo administrarla, ¿no? ujú. Pero bueno, creo que el miedo va muy acompañado también a que, pues, los recursos económicos, ¿no? Que ya estoy y si le pierdo, ¿no? A Ujú. veces prefiero quedarme con lo poquito, ¿no? Pero asegurado a emprender y generar más recursos, ¿no? Creo que eso es lo que le da mucho temor a las personas. Pero creo que el miedo también ha de ser importante si lo sabes conducir, Ujú. porque también te va a hacer mesurado, ¿no? A no confiar en muchas cosas o en muchas personas que luego tampoco va a funcionar. Que no le hacemos caso, ¿no? A nuestro sexto sentido. ¿Crees que de los fracasos aprendemos? Más que de los aciertos, definitivamente. O sea, cuando uno se equivoca, la pérdida es importante, pero es justamente de ahí donde surge el aspecto resiliente y sacamos lo mejor, ¿no? A Ujú. veces cuando te quedas sin nada, dices, tengo que esforzarme porque no sé qué voy a hacer el día de mañana, ¿no? Para poder seguir adelante. Esto de emprender no tiene que ver con un negocio, tiene que emprender incluso hasta con una relación. O sea, le aposté tanto a una relación de pareja, pero resulta que no era lo que yo esperaba, ¿no? Y ahora ya no la tengo, y ahora ¿qué sigue? ¿No? Siempre hay que estar emprendiendo todos los días, ¿no? Un proyecto nuevo porque nada está escrito. De hecho, creo que la resiliencia es uno de los factores que tenemos que tener siempre. Claro. Y muchas veces, ¿cuáles serían, por ejemplo, unos tips para que seamos resilientes en cualquier situación? No nada más en un emprendimiento, en una relación, con los hijos, con los padres, con los hermanos, o sea, con todo, porque creo que lo tenemos que estar trabajando constantemente. Yo creo que eso es uno de los valores que tenemos que estar. Pues mira, yo creo que donde más trabajo el aspecto de la resiliencia es justamente a lo que más me dedico, a las relaciones de pareja y casi todo tiene que ver a veces con una terminación, pues con una conclusión de la relación, ¿no? Pero a lo que tienes que ver, a ver, aplicado al emprendimiento es, pues, ¿qué de este negocio que quería yo que funcionara, qué estuvo bien, Ujú. ¿no? Qué pude mejorar? En dónde me atoré, porque te digo, es difícil. Cuando tú no tienes ese punto de error, ¿de dónde vas a partir, no? Entonces, hablando de resiliencia es, bueno, me va a hacer sentir muy mal, quizás le aposté todos mis recursos, pero me sigo teniendo a mí. Al Ujú. final de cuentas, yo soy una persona que puede comenzar de nuevo, ¿no? Yo soy una persona que puede volver a iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían como esas señales de alarma para una persona que se apaga por un fracaso y que necesita tomar ayuda? Bueno, definitivamente yo creo que te puede doler más incluso fracasar en un emprendimiento que en una relación de pareja, ¿no? Porque pues esa la dejas y puedes encontrar a alguien más, ¿no? Pero creo que cuando hay esto, pues acuérdate que depositamos muchas esperanzas en ese proyecto. O sea, lo que nos duele a veces no es algo que ya haya pasado, sino es algo que soñamos que pasara. Ujú. Entonces, lo primero que tengo que partir de eso es decir, a ver, no, realmente no perdí nada, ¿no? O Ujú. sea, eso todavía no existía. Entonces, como no existía, ahora tengo que creer en una nueva oportunidad y crear, ¿no? Nuevas alternativas de cambio. O sea, Ujú. tengo los recursos, ¿no? Ujú. Y a veces la gente emprendía antes desde tener ¿cómo se llama?
un bote y un trapo y te ponías a lavar, ¿no? O sea, desde algo muy simple, porque luego pensamos en emprendimiento como un proyecto muy grande. Sí. Cuando hay que empezar por cosas sencillas como todo en la vida. Un proyecto importante es, por ejemplo, tener una vida más sana. Siempre soñamos que tenemos que hacerlo yendo al gimnasio 2 horas. Cuando no, o sea, ve 3 veces a la semana, hazlo 20 minutos, ¿no? O sea, como sacar estas pequeñas, no ser tan exigente con nosotros. Pero bueno, a lo mejor me perdí. Tú me decías signos y síntomas, pues primero hay que abrazar el dolor, o sea, es falle, ¿no? Estoy triste. También dentro de la inteligencia emocional, o sea, se vale que esté muy triste o quizás muy enojado, ¿no? O arrepentido, se vale. Pero una vez que supero esta etapa, porque nada más es una etapa, tiene que venir otra etapa en donde tú tienes que decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Dónde tengo que volver a comenzar? ¿No? Y pues obviamente volverme a sentir con esta necesidad de querer avanzar, porque pues todo en algún momento se termina, aunque no lo Y por ejemplo, nosotros que veamos a alguien porque luego a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, claro. ¿no? O sea, y a veces las mujeres luego estamos en esa parte de, tengo que ser fuerte, tengo que ser luchona, soy madre de familia y todo, y no me permito, y no me permito. Y entramos como que en un círculo donde hacemos como un cascarón donde no nos afecta nada, y por dentro estamos súper afectadas, ¿no? Nosotros como amigas, como compañeras de emprendimiento, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Cómo podríamos ayudarla? Pues hay veces que solamente necesitamos hacerle saber a la persona que estamos ahí, para escucharla, a veces para escucharla y brindarle una opinión, ¿no? Porque también hay distintas formas de acompañar, pero y también ser muy consciente como que, bueno, hay veces que yo no, por más que te anime, voy a poder apoyarte o ayudarte a salir de esta situación. Entonces, pues canalizar también a mi amiga, a mi compañera, con un apoyo profesional, creo que ese es como la ruta, pues si no más corta, la más funcional, ¿no? O sea, no, te acompaño hasta donde mi experiencia o mi conocerte te lo permita, ¿no? Pero hoy tenemos que ver que el acompañamiento psicológico desde cualquier enfoque tiene que ser parte de nuestra canasta básica. O sea, no podemos dejar, y más cuando llegamos a un punto en el que nos sentimos tristes, en el que dejamos de comer, en el que nos metemos en el rollo de la bebida o alguna otra sustancia que nos autodañe, ¿no? Entonces, pues hay que recurrir a terapia. Hoy hay muchas instancias que incluso son gratuitas, ¿no? O sea, ya no hay pretexto. Ve a terapia, ¿no? Nada más que a veces luego no, o sea, uno quiere ayudar, pero ellos no quieren la ayuda, claro, ¿no? Y yo creo que lo principal es pues que ellos también acepten la ayuda, porque alguien que no acepta ayuda, yo siento que no tiene tanto caso, pero no sé tú cómo, o sea, o no sé. Bueno, a lo mejor si la persona no quiere o no está con la oportunidad de recibir el acompañamiento, puedes recurrir a su red de apoyo, sus papás, sus hermanos, ¿no? O sea, sí tienes que canalizar, o sea, sí tienes que insistir en ese punto que busque apoyo, que estás muy triste, pero que incluso eso te puede ayudar a ser más exitoso la siguiente vez, ¿no? Fuerte, ¿no? Porque sí, si claro. haces un análisis de, como dices, de lo que falló en tu negocio, de qué, o sea, de los fracasos salen mejores ideas y mejores cosas. Ahorita que dijiste la red de apoyo, antes no se manejaba ni teníamos conciencia de que era una red de apoyo. Explícanos un poquito en qué consiste esa red de apoyo, que ahorita está muy nombrado, y cómo lo podemos hacer funcional. Pues mira, tu red de apoyo va a ser todas estas personas que por alguna razón están cerca de ti. Inmediatamente, pues es la familia, ¿no? Tus papás, tus hermanos, que por la convivencia, por el día a día, pues se generan vínculos, te aman, los amas, ¿no? Y obviamente también sus comentarios generan algo importante en ti, ¿no? Otros, pues obviamente pueden ser nuestros hijos, nuestros amigos. Durante la pandemia los psiquiatras especificaron que podrías tomar el medicamento
más a la vanguardia o más carísimo, pero si no había una red de apoyo, no iba a haber forma de cómo superar la depresión o la ansiedad, ¿no? O un cuadro de distimia si no había esa red, los amigos, ¿no? El contacto, los humanos somos de contacto físico, de interacción social, como ahorita lo estamos haciendo tú y yo al platicar, generamos una sensación de bienestar. Entonces hay que hablar, no somos seres aislados, o sea, buscar, ¿no? Incluso ahora hay hasta grupos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, codependientes anónimos, o sea, ya hay muchas redes que te pueden, que tú tienes que buscar, ¿no? Para poder encontrar cierto nivel de acompañamiento. Y una de las preguntas que a mí siempre me han surgido, y pues porque también soy víctima del estrés, ¿cómo lo manejamos o cómo tenemos picos muy altos de estrés todos, tanto personas que están en oficina, pero yo siento que nos cargamos mucho y no sabemos cómo manejarlo? ¿Cómo sería un tip en que lo podemos manejar y que no nos lleguemos a la psicosis porque luego salen nuestras emociones de control? Yo creo que un consejo práctico es que tú identifiques tus momentos de estrés. O sea, si sabes que siempre que te subes al carro y vas a llegar, tienes el tiempo contado, de verdad vale la pena mejor levantarte 10 minutos antes y ir con mucho más calma. O sea, creo que eso es un punto importante. Identificar mis momentos de estrés, no normalizarlos, ¿no? Y hacer que esos momentos sean un poco más llevaderos, porque el estrés termina cuando ya concluyes, por ejemplo, llegar a tu oficina. Ya llegaste y ya te sientes más tranquilo. Pero en el transcurso, el desgaste de llego, no llego, ¿no? Si por el otro lado te estresa el trabajo, pues tendrás que buscar alternativas de cómo tener una organización más estructurada para que no sea en un solo día o en unas horas, aunque sé que hay muchas cosas que no están en nuestras manos, pero pues manejar como estos niveles de estrés en el sentido de decir, a ver, respiro, ¿no? ¿Qué está en mis manos resolver en este momento? ¿No? Y bueno, también el tema del estrés tiene que ir acompañado de dormir bien, comer bien, tomar mucha agua, hacer ejercicio, que ya no tiene que ver con un tema hasta de figura, sino más bien hoy hacer ejercicio es una manera en cómo disminuimos el estrés y este nivel alto de cortisol que generamos todos los días, ¿no? O a menos que nos fuéramos a Acapulco o a alguna playa bueno, y sería más rico. pero no lo podemos lograr tan fácilmente. Cada que nos sintamos estresados, vámonos a una playa. Sí, claro, digo, pueden ser muy gratificante generar los fines de semana momentos de relajación, de satisfacción, ¿no? O a mediano plazo, pues unas vacaciones, o sea, todo eso va a hacer que se libere mucho nivel de estrés, que después no pasemos a un nivel de ansiedad generalizada. No, y te genera todo un problema en tu salud, ¿no? Exacto. O sea, te genera otras cosas. Y esto me lleva a otra pregunta. Todo este estrés que tenemos y toda esta organización del tiempo y todo, ¿cómo lo has manejado tú, Esperanza, en tu vida con tus hijos? Porque tienes 2 hijos. 3. 3 hijos, mira, tienes 3 hijos. ¿Y cómo manejas ese equilibrio? Porque eres mamá y eres mamá presente y tú eres una persona exitosa en la parte de psicología. ¿Cómo lo has manejado? Pues bueno, he intentado ser congruente con mi formación. O sea, como te decía hace un instante, sabía yo que al tener 3 hijos tenía que estar cerca de ellos, por lo menos en las fases importantes que era hasta que tuvieran mayor nivel de madurez, ¿no? Y bueno, pues no sé si lo hice bien, algunas veces sigo pensando que me equivoqué mucho, pero bueno, lo hice de la mejor manera, ¿no? Tratando de entrenarlos a que sean también ellos independientes, o ya los 3 son adultos, ya no requieren tanta supervisión de mí, ya cada quien maneja sus tiempos, pero creo que una de las cosas en las que intento seguir acompañándolos es justamente en la comida. O sea, lo único que preparo es la comida y lo que intento es que siempre comamos relativamente bien y bueno, estar al pendiente de sus cosas, ¿no? Obviamente tengo una agenda, ¿no? Procuro que mi agenda esté organizada de tal manera que por las mañanas pueda yo hacer un poco de ejercicio, ¿no? O a mediodía comer, porque también cuando emprendí
sentía esa necesidad de que tenía que estar atendiendo a todas las personas todo el tiempo y el desgaste de mi calidad de vida fue muy alta, ¿no? Entonces envejecí mucho, subí de peso, entonces después dije, no, a ver, tengo que reestructurar porque si no me cuido, pues no va a haber más psicóloga para el futuro, ¿no? Entonces hoy trato de ser más congruente. Me enseñó mucho la pandemia. O sea, no podemos garantizar nada. O sea, yo siempre dije, voy a trabajar mucho para después viajar y después me di cuenta que a lo mejor un día ya no iba a poder viajar porque pues a lo mejor ya no iba a estar viva, ¿no? Entonces, hoy intento tener un equilibrio, ¿no? Y obviamente, pues los fines de semana que ya mi agenda está más despejada, pues propicio salir con mis amigos, comer, ir a un concierto, ¿no? Y los días que estoy en casa, definitivamente descansar, ¿no? Dormir bien, ver una buena serie, ¿no? O sea, sí procuro autoapapacharme. Ajá. ¿Y cómo ha sido esta parte de que Esperanza es todo en tu negocio, no? O sea, Esperanza con agenda, Esperanza publica, Esperanza da la consulta, Esperanza atiende clientes. ¿Cómo has llevado esta estructura? Bueno, sí tengo a alguien muy cercano a mí, a quien de verdad le debo mucho con todo este proyecto. Mi amigo Miguel es quien me lleva mis redes y también la mayoría de las veces, aunque yo esté distraída, me dijo, hoy hay que subir esto, ¿no? Pero regularmente yo siempre trato de publicar cosas que en ese momento pienso que la gente, si se da un par de minutos, le va a dejar un poco de ruido, ¿no? Trato de llevar mi agenda porque soy un poco obsesiva con mis tiempos y cuando alguien intentó llevar mi agenda me sentía todavía más conflictuada, entonces hoy yo sé cuándo voy a atender a alguien, en qué horario voy a atender, le estoy dando seguimiento a mis pacientes. Y bueno, en el tema del día a día con los pacientes, pues bueno, intento ser organizada, ¿no? O sea, tener mis expedientes, ¿no? Pero bueno, sí hay días en que me ha pasado que algo se me pasa, pero también me doy como ese chance de decir, a ver, no pasa nada, ¿no? Si no salieron las cosas como hoy lo planeaste, pues si te equivocaste, ofrece una disculpa, ¿no? Y bríndale al paciente otra alternativa que también lo haga sentir satisfecho y que no sienta que perdió uno de los recursos más importantes en la vida, que es el tiempo. ¿Cuáles serían para ti los principales valores que deberíamos de tener nosotros como emprendedores? Híjole, yo creo que responsabilidad, ¿no? O sea, sí como que tener bien entendido que es nuestro proyecto y los únicos que vamos a tener que estar muy al pie del cañón, aunque no siempre cubriendo todo, pues somos nosotros. Creo que tenemos que seguir siendo humanos, en el sentido de que si vamos a dar un servicio, que haya gente que pueda tener acceso a ese servicio de alguna manera, ¿no? Y pues, no sé, creo que al final la empatía, ¿no? ¿Y cuáles son, aunado a esto, cuáles serían los principales motivos por los cuales tú consideras o crees que no tienen éxito algunos de los emprendedores? Porque hemos visto que no, a veces, bueno, digo, no somos congruentes, entonces la congruencia es algo súper importante, pero que el local de la esquina, no sé, hoy es pollo, mañana es tortillería, pasado es farmacia, o sea, ¿por qué tú crees que no funcionan tanto? Yo creo que ahí una clave importante es el servicio al cliente, ¿no? Ser amable. Creo que ese es uno de las... Yo siempre le pregunto a las personas, ¿por qué dejas de ir a un lado? Es porque me trataron mal, ¿no? Porque me vieron feo, porque a pesar de que llego, saludo, agradezco, pido las cosas por favor, pareciera que me están haciendo un favor a mí. Son groseros. Como no ser groseros, ya sin rollo, ¿no? Creo que ese es un punto importante en estos negocios tan simples, en donde la gente va porque te gusta cómo te tratan, ¿no? Porque platicas, ¿no? Exacto, sí, porque no eres otro cliente más, sino como que eres el cliente, ¿no? Pienso que podría ser una clave. Y también de parte como, yo creo que podría ser que me amenaces que seamos constantes, ¿no? Claro. O sea, que estemos cumplamos con el horario que decimos, con los días que decimos, porque ya pasa que
estos negocios sí son un poquito esclavizantes, pero ya tengo una fiesta, no, el fin de semana y esto, entonces te generan desequilibrio y Sí, la descontento en la gente. disponibilidad. Y en base a la atención a clientes, que es uno de los temas que creo que es súper importante, ¿cuáles serían nosotros o qué tip nos darías a nosotros como emprendedores de qué sería lo principal que tenemos que tener en nuestra atención a nuestros clientes? Como cuáles serían las preguntas que tendríamos que hacer a nuestros clientes. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en DIF, al final nos hacían que entregáramos a los papás o a los maestros los talleres. ¿Qué te pareció? ¿No? El expositor fue flexible, o sea, sí atrevernos a preguntar sobre esta crítica constructiva. O sea, creo que ese podría ser un buen punto, ¿no? O sea, el de, a ver, ¿cómo estoy yo dando el servicio y en qué lo puedo mejorar? Pero también he visto a mucha gente que cae en este exceso de confianza y dice, no, no, no. O sea, yo así voy a hacerlo, este es mi negocio y lo tengo que manejar de tal forma. Y pues la verdad es que todo cambia, ¿no? Entonces, como tener esa flexibilidad de someterte cierto nivel de periodo a preguntarle a las personas qué te está pareciendo el servicio, ¿no? Y en qué puedes mejorar. Porque tú mencionabas que en donde tú estabas trabajando, tú tuviste pues ahora sí que esa atención, ¿no? De que tus pacientes se metían y te calificaban, ¿no? Claro. Creo que es eso. Y tú manejaste mucho esa atención. ¿La sigues manejando ahorita en tu Sí, claro, ahorita es clave. Digo, realmente eso fue lo que aprendí. O sea, nosotros éramos un grupo de colegas, porque fuimos creciendo. Originalmente cuando yo llegué con ellos éramos 5. Creo que para cuando yo me fui ya eran 10, ¿no? Y en distintos consultorios en distintas partes de aquí del Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces se le hizo bien a una de las compañeras, la encargada, la dueña de todo el proyecto, a decir, a ver, bueno, que la gente entre a tu sitio, ¿no? Y te dé su opinión. Y creo que eso fue muy importante porque yo recuerdo que una vez se enfermó mi gata y mi hija dijo, hay que buscar una veterinaria ya. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo es que, cuáles son tus criterios para elegirla? Me dijo, lo que dice la gente, ¿no? Entonces me dijo, este tiene más opiniones, como más estrellas, ¿no? Entonces dije, por ahí va. Pero bueno, en ese momento a mí no se me ocurrió. Yo lo único que hice es, como he conservado mi número de toda la vida, dije, voy a mandar así de, oye, ¿te gustó en algún momento mi servicio? ¿Te gustaría brindarme una opinión? ¿No? Hubo de todo. También hubo gente que me dijo, oye, creo que en su momento no fuiste tan cercana, oye, creo que en su momento estabas distraída con la llegada de tu próximo paciente. Y eso también me ayudó a entender qué era lo que yo de repente, por atender uno tras otro, que era la dinámica que manejaban en la otra empresa, pues me perdí, ¿no? Y dejé de ver quizás a la persona como persona y la vi como un número, ¿no? Pero bueno, gané, ¿no? Obviamente tampoco fue algo tan agradable porque también te voy a ser honesta. Ellos en su momento argumentaron que había fallado mi trabajo, ¿no? En alguna manera como justificar que ya no salida, era... tu salida, sí. Y eso justamente fue lo que más me llevó a analizar en qué me equivoqué. O sea, yo sí en ese momento sentí que había fallado y me puse a analizar cuáles habían sido los aspectos positivos y en qué podía mejorar, ¿no? En ese punto. Y entonces, pues ya fue cuando empezó mi proyecto como tal, ¿no? Y pues tenía que tener una marca, ¿no? Ser yo. En algún momento he pensado que cuando deje de ser Esperanza, también reunir a otro grupo de colegas quizás mucho más jóvenes y ya ser ahora la que pueda manejar. Ese es parte de mi crecimiento, ¿no? En su momento. Pero ahorita la verdad es que no. No, todavía pienso que necesito todavía trabajar más en mí, porque guiar a otros colegas también es complicadísimo. Y entonces lo intenté en su momento, pero la gente es muy renuente a aceptar a la nueva persona. Sí. Se casan con la persona, sí, ¿no? Claro, o sea, entonces en un principio pues buscaban esperanza. Entonces ahora las veces que he intentado, ¿no? Pues les cuesta un poco más de trabajo. Entonces yo pienso que tengo que salir yo para que entre alguien más.
para que puedan entrar nuevos colegas y que justamente a lo mejor algo que le dé un punto de confianza a la gente es que sepan que yo voy a estar supervisando sus trabajos. Pero hay que encontrar como esa estructura, ¿no? Exacto, que en ese camino todavía, estás, justo, todavía esto sigue, sigo aprendiendo de esto y sigo. Y yo creo que el seguir creciendo, el seguir estructurando y eso es hasta donde tú te pongas el límite. Claro. Hasta donde tú quieras vas a llegar. Y ahorita que tú dices, me tomé bien esa crítica constructiva, ¿cómo le podemos hacer? Porque muchas veces yo creo que a veces no lo hacemos, digo, entonces, el pedir esa opinión, porque nos volvemos un poquito egoístas y nos dan en nuestro ego, ¿no? Claro. Al momento. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tip me darías a mí como para tomar esta opinión negativa, constructiva? Pues, ¿cómo le hiciste tú? Primero reconocer que te equivocaste. O sea, porque si en algún momento, insisto, asumir que todo lo haces bien, ese es un primer error, ¿no? Decir, bueno, me equivoqué, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo compensar? ¿No? En ese sentido. Y pues bueno, en las estrategias de las ventas, siempre vas a hacer algo que el paciente se sienta satisfecho con el servicio, ¿no? O sea, que no sienta que perdió, que no estuvo recibiendo por lo que pagó. Entonces siempre he buscado como esa manera de compensar, ¿no? Aunque también no incurrir en ser sumamente condescendientes, porque los clientes también son inconsistentes, a veces son irresponsables también, ¿no? Y justamente ser exigente también es una de las partes para que el día de mañana no digan, pues es que ese servicio no me gustó, ¿no? Pero no porque no diste tú lo que tenías que dar como profesional, sino porque el paciente nunca fue, ¿no? Bueno, o iba cada que quería, ¿no? O quería ir una consulta ya con eso, ¿no? Exactamente. Ajá. O sea, tú has hecho una estructura de qué es lo que necesita cada persona, obviamente esto es individual, Claro. Pero lo has construido tú. Pues no tanto como que lo haya construido yo, porque al final tus de necesidades cuentas, y a las necesidades de cada uno. Sí, no, pero acuérdate que la psicología es una ciencia y la psicología clínica, la que yo llevo, que es la perspectiva cognitivo-conductual, es muy estructurada. Entonces, hay un expediente, hay una estructura, o sea, más o menos cuántas sesiones te vas a dedicar a hacer una historia clínica, cómo llega después el proceso de intervención y después el seguimiento. O sea, no es magia. Y la mayoría de las personas a veces piensa que pues con ir 1 o 2 sesiones ya me voy a sentir mejor y no va a pasar así. Pero también, a diferencia de otros enfoques psicológicos, hay una vigencia, o sea, no te puedes pasar años como con los psicoanalistas en terapia. O sea, tienes que tener un cierre y quizás a lo mejor después tenga o quiera resolver otras cosas, pero en ese momento esto ya avance, ya lo concluí, ¿no? O sea, ir cerrando y abriendo quizás más alternativas. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de especializarte en eso? En el área cognitivo-conductual. Bueno, en el enfoque, pues justamente mi universidad, ¿no? La FES Iztacala es meramente en su inicio cognitivo-conductual. Fuimos afortunados de ser una escuela, al estar muy cerca de Estados Unidos, tener mucho acceso a esta teoría basada en evidencia, ¿no? Y el gran creador del cognitivo-conductual, bueno, que en aquel entonces era conductista, llegó a venir a México y fue maestro de algunos maestros que tuve la oportunidad con los que me formé. Entonces, pues claro, yo estoy enamorada de mi enfoque y yo siempre voy a decir que es el mejor porque está basado en evidencia, ¿no? O sea, porque tiene un sustento científico que no te garantiza, pero que te da mucho pie para que lo que tú estás queriendo que cambie, se ve, ¿no? Por eso me caso. Pero no he sido tan negada, o sea, en algún momento he trabajado con grandes personas humanistas, desde el enfoque gestal, ¿no? También tuve grandes maestros psicoanalistas, pero sigo pensando que el mío es el mejor, el más estructurado, ¿no? Fíjate que eso a mí me parece bastante interesante porque dices tiene que tener una fecha de vigencia. Que muchas veces
no sabemos nosotros cuando asistimos a un psicólogo cuál es la especialidad, cuál es lo mejor para nosotros, qué tipo de terapia es la mejor. ¿Cómo podemos darnos un poquito de orientación en ese tipo de situaciones? Fíjate que hoy te decía que por fortuna ya estamos más inmersos en todas las áreas, ya la gente incluso cuando busca un psicólogo y que dice, ay, humanista, ay, psicoanalista, ay, entonces como que se da la tarea un poquito de conocer un poco más, ¿no? Cómo va a ser la estructura. Y entonces pues ya no llegan tan en cero, aunque todavía llega gente conmigo, pero dentro de los protocolos que tienes que tener tú, es relevante que tú te presentes con el paciente, le hagas saber cuál va a ser la forma de trabajo, cómo va a estar diseñado su programa, ¿no? De intervención. Y pues obviamente eso le tiene que dar al paciente mucha seguridad, ¿no? O preguntar. Ellos pueden preguntar todo el tiempo, ¿no? Que hoy es algo que les sugiero a las personas que quieran ir a terapia, que garanticen que efectivamente la persona que está cerca de él o al que eligieron le exijan su cédula profesional, que están en su derecho de preguntar cuál es su experiencia, en qué se han especializado, porque la psicología es tan vasta, ¿no? Que pensar en que nada más hay una alternativa sería malo, ¿no? Y es que actualmente ya hay como muchos cursos, ¿no? O sea, ya hay muchos cursos y que todos quieren dar sin estudiar, ¿no? O sea, sin formarse con un curso. Y creo que tú dices la formación, el que yo me enamoré, el que a mí me enseñaron mis maestros, el que yo vi la raíz, pues te fue dando todo este amor por esa especialidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo lidiamos nosotros como pacientes el escoger al mejor, aparte de, o sea, es ver su cédula profesional? Sí, te digo, incluso como los cirujanos plásticos, ve y cerciórate, ¿no? Que justamente sí tenga una certificación, porque tenemos algo muy importante, los psicólogos trabajamos con las emociones, ¿no? Y la gente está muy vulnerable, que si en ese momento yo pudiera ser un ingeniero, pero te convenzo de que yo soy la persona calificada, pues a lo mejor te hago sentir que voy a poder con esa situación, ¿no? Pero no, los psicólogos, y en especial los psicólogos clínicos, tenemos mucho entrenamiento detrás, ¿no? Mucha también terapia a la que nosotros hemos acudido para poder llegar de manera objetiva. Entonces, ese es un punto, o sea, no es tan fácil, porque también el ser humano puede ser muy frágil. Claro. Y hoy el tema de la autolesión o el suicidio cada vez está más presente. Entonces, si no sabemos contener, ¿no? Es terrible que la gente que quiere encontrar una respuesta no la encuentra. Exacto. Una experiencia de éxito que nos quieras compartir o que te haya marcado durante toda esta trayectoria que has tenido, Esperanza. Pues son tantos años y he tenido a mucha gente que ha llegado conmigo que en su momento me decía, por ejemplo, con niños. Creo que el trabajo con niños es sumamente arduo, es muy demandante, pero es el más satisfactorio. Los niños siempre que se van muy contentos. Y sus palabras me acarician el alma, me han hecho saber que he sido importante para ellos. Yo creo que eso es más que nada, o sea, que hay gente que ha regresado 10, 15 años, 20 años después y me dice, Esperanza, es que siento que me fallé, pero que también te fallé a ti. El hecho así de, no, a mí jamás me vas a fallar. O sea, yo sé que tú eres una gran persona, pero tú me enseñaste, o sea, eso, que me vean como una persona que les ha enseñado cosas importantes para la vida, ¿no? Digo, yo tuve grandes maestros, ¿no? Pero sí reconozco que hay alguno que en particular me hizo sentir que podía lograr todo lo que yo quería. Entonces, eso es lo que... No te podría hablar de una, por fortuna son muchos. Ya jamás me voy a poner a contar cuántos pacientes, porque soy de la vieja escuela que tiene ahí sus agendas, sus archivos, ¿no? A lo mejor un día que ya no tenga que dedicarme a esto, me voy a poner a contar ahí, ¿no? Y hacer ahí un estudio de todo lo que... Sí. Pero, o sea, te han dicho, oye,
esto que me dijiste me cambió la vida. Claro, no, constantemente escucho, fíjate que me pasó esto y esto y esto, pero justo en ese momento me acordé de tus palabras. Y yo, ¿de cuáles? ¿No? Porque te he dicho tantas cosas, Sí, sí, ¿no? sí. Pero qué bueno que lo que yo te dije te dejó eco, ¿no? Y que en un momento de crisis pudiste resolverlo, ¿no? Claro. Eso es importante. Yo creo que soy afortunada de poder cambiar, ¿no? Situaciones en las personas. Y fíjate que a lo largo de las entrevistas nos hemos dado cuenta que hay personas que han cambiado su carrera porque sienten que no es su pasión o algo así. Obviamente, la psicología conductiva es tu pasión, porque se nota, ¿no? ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? Yo platicaba hace poco con gente muy joven y decía que la mayoría de las personas llegamos a la carrera de psicología intentando entender muchas de nuestras problemáticas, ¿no? O sea, es como, me duele esto, a veces no me siento bien, y quizás si estudio psicología y me voy a mis apuntes, quizás no es el caso. O sea, definitivamente no funciona así, pero creo que eso fue lo que me llevó a querer desde siempre estudiar la carrera de psicología, ¿no? Yo siempre me vi escuchando personas, ¿no? Con mi cuaderno y mi caja de Kleenex, porque eso sí, es un espacio en donde siempre vas a sentir esa vulnerabilidad emocional. Y esa confianza, ¿no? Sí, claro, en donde te escuchan, no te juzgan, ¿no? Y al final vas a poder irte quizás, por lo menos con una herramienta que te pueda hacer funcionar afuera. Sí, claro. Sí, porque yo te digo, hemos visto a lo largo de la carrera que yo estudié contabilidad y ya me cambié a esto y ya me cambié al otro y ahora estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Creo que no está mal. El chiste es que encuentres tu pasión y lo que te gusta, ¿no? Claro. Y yo sí, ¿qué consejo le darías a esas personas que están en su búsqueda? Ay, pues creo yo que sí tienen que hacer como un test de orientación vocacional y también como encontrar en qué son muy buenos. O sea, porque hay gente que es muy buena en una cosa y luego se quiere dedicar a otra y no va a funcionar. Entonces, a veces sí darme la oportunidad como decir, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿Qué es para lo que creo yo que tengo más habilidades? Y ya de ahí partir y no ponerte límites. Sí, claro. Pero sí como tener como una pequeña guía, porque si no luego vas por muchos lados y te desesperas. Y pierdes lo más valioso que dices, el tiempo, ¿no? Sí, o la energía que en un principio tenías para poderle o quererle dedicar a ese proyecto. Esperanza, compárteme algo que yo no te haya preguntado, algo que nos quieras dejar aquí. Pues yo creo que lo más importante es que nos veamos el emprender, ¿no? El formar un proyecto económico sustentable para nuestra vida, pero ese proyecto es la herramienta que nos tiene que dar la oportunidad para hacer lo que nos gusta. O sea, sí nos puede hacer muy felices, pero es el medio para hacer otras cosas, ¿no? Para pasear, para estar con mi perro, para tomarme una copita de vino. O sea, que no nos clavemos tanto, porque hay gente que de verdad ya logra, ¿no? El éxito. Acuérdense que éxito no es así como, sino como que con esto me siento bien, pero se olvida de vivir. Y eso creo que hoy es algo que tenemos que retomar y remontar en el sentido de hacer algo que nos haga sentir muy felices, ¿no? Por momentos. Por momentos. Porque el éxito, ¿crees que tenga una definición? Pues creo que es hacer justamente lo que te gusta, ¿no? Sentirte feliz con lo que haces, ¿no? Que tu trabajo sí sea un trabajo, pero que también te haga sentir contento. Pues muchísimas gracias, Esperanza. La verdad es que me puedo llevar horas platicando contigo. La verdad es súper interesante. Me meto tanto en el tema contigo y nos dejas tanto. Te agradezco que hayas tomado este espacio para compartirnos a todas las personas que nos ven y te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Ojalá que esto ayude para que la gente cuando busca a un psicólogo busque a alguien que realmente tenga las herramientas, la formación. Claro que sí. Pues gracias. Muchísimas gracias.